La mayoría de hombres lucen devastados cuando su matrimonio termina. Daniel Bennett lucía como él había justo ganado la lotería. Él se paró en el pasillo de la distinta corte, revisando su reflejo en el cristal, enderezando su corbata italiana hecha a medida. Él pensó que él había logrado el atraco del siglo, manteniendo la firma tecnológica multimillonaria, la propiedad de los Hampton y su libertad, dejando a su esposa Sarah con nada sino sobras. Pero Daniel olvidó una cosa. Él olvidó quién el padre de Sarah era. Él olvidó que en un juego de ajedrez tú no celebras hasta que el rey es acorralado. Y el rey estaba a punto de caminar a través de la puerta. El aire en la sala de conferencias privada de la Corte Superior de Manhattan olía a abrillantador de limón y café rancio, pero para Daniel Bennett olía a victoria. 90%, Daniel dijo, su voz bajando a un susurro conspirador mientras él se inclinaba hacia su abogado, Richard Holloway. Nosotros obtuvimos 90% de los activos líquidos, Richard, y la compañía permanece enteramente bajo mi control. Yo honestamente no pensé que ella se rendiría tan fácilmente. Richard, un hombre cuya sonrisa era tan aguda y practicada como el bisturí de un cirujano, asintió mientras organizaba la pila de documentos en la mesa de caoba. El consejo de Sarah era débil, Daniel. Ellos priorizaron el calendario de pensión alimenticia sobre la división de equidad. Es un error de novato, pero uno que estamos felices de explotar. Mientras el juez apruebe el juicio sumario en 10 minutos, tú eres un hombre libre. Y uno muy, muy rico. Daniel se recostó en la silla de cuero, juntando sus manos detrás de su cabeza. Él tenía 42, pero él lucía 35, gracias a un régimen de cuidado de piel costoso, entrenadores personales, y el distinto brillo de un hombre que creía que el mundo giraba alrededor de él. Él había construido Bennett y compañía desde cero, o así él le dijo a todos. Era una firma de software de logística que había recientemente asegurado un contrato gubernamental masivo. Ese contrato era la gallina de los huevos de oro y Sarah. Ella era solo la mujer que había estado allí cuando él empezó el ruido de fondo tranquilo a su sinfonía de éxito. Ella ni siquiera luchó por la casa en los Hamptons. Daniel rió un sonido corto y ladrador. ¿Puedes creer que yo esperaba una guerra? Yo esperaba que ella arrastrara a su padre a esto, pero silencio. Silencio de radio. Arthur Sterling es un relojero retirado. Richard se burló, revisando su Rolex. ¿Qué iba él a hacer? Arreglar tu reloj. El hombre ha sido un fantasma desde la boda. Yo dudo que él incluso sepa qué es un juicio sumario. Daniel sonrió con suficiencia. Él recordó a Arthur Sterling, un hombre estoico, de pelo gris con manos callosas y ojos que parecían mirar a través de ti. En la boda hace 10 años, Arthur no había dicho una palabra durante los brindis. Él había justo entregado a Daniel un reloj de bolsillo vintage, lo había palmado en el hombro y se había ido. Daniel había vendido el reloj un año después para comprar un juego de palos de golf. Él dudó que Sarah incluso notara. Es mejor así, Daniel dijo, levantándose y caminando por la pequeña habitación. Sarah era limitante. Ella quería una familia. Ella quería fines de semana tranquilos. Yo quiero la portada de Forbes. Yo quiero el ático en Londres. Hoy, Richard el peso muerto es finalmente soltado. Él sacó su teléfono y envió un texto a Jessica, su asistente ejecutiva, de 6 meses. Trato hecho. Champán en hielo en la plaza. 100 p.m. Se aclara la garganta. La vibración del teléfono en su mano se sintió como un latido. Él estaba ganando. Él había superado en astucia a los abogados, había superado en maniobras a su esposa y había asegurado su imperio.
Vamos, Richard dijo, cerrando de golpe su maletín. Jueza Parker está esperando. Intenta lucir sombrío, Daniel. No luzcas como si fueras a abrir una botella de Dom Perrin en medio de la sala del tribunal. Yo puedo actuar triste. Daniel guiñó. Yo soy un hombre de negocios, ¿no es así? Actuar es la mitad del trabajo. Ellos salieron de la sala de conferencias, caminando por el pasillo de mármol, con el paso confiado de depredadores. Daniel se sintió invencible. Él ajustó sus gemelos, sintiendo el oro frío contra sus muñecas. Él no tenía idea de que la tinta en los papeles de divorcio estaba a punto de convertirse en la firma más cara de su vida. Dentro de la sala del Tribunal 304, la atmósfera era asfixiantemente inmóvil. Sarah Bennett se sentó en la mesa del demandante, sus manos dobladas pulcramente en su regazo. Ella llevaba un simple vestido azul marino, su cabello recogido en un moño severo. Ella no llevaba joyas, ni siquiera los aretes de diamante que Daniel le había comprado para su 5º aniversario, los que él había comprado para disculparse por perderse su cumpleaños. Para el observador casual, Sarah lucía derrotada. Ella lucía como una mujer que había sido aplastada por el peso de un marido poderoso y un sistema legal despiadado. Su abogado, un joven, algo agotado abogado público llamado Timothy Clark, estaba barajando papeles nerviosamente, dejando caer un bolígrafo, recogiéndolo y dejándolo caer de nuevo. Pero si tú mirabas de cerca a los ojos de Sarah, tú no verías derrota. Tú verías la superficie inquietantemente tranquila de un lago profundo y oscuro. ¿Estás segura de esto, Sr. Bennett? Timothy susurró, inclinándose. Nosotros podemos aún impugnar la división de la propiedad. La jueza no ha entrado en la habitación todavía. Nosotros podemos pedir un receso. Tú te estás yendo con el Honda y un estipendio mensual que apenas cubre el alquiler en la ciudad. ¿La compañía? Tú le ayudaste a él a empezar esa compañía. Sarah giró su cabeza lentamente. Estoy segura, Timothy. Déjale tenerlo. Déjale tener la compañía. Déjale tener la casa. Déjale tener la victoria. Pero Timothy, ella dijo, su voz suave pero con un dejo de acero. Daniel mide su valor en cosas que él puede contar. Dinero, coches, pies cuadrados. Si yo le quito eso, él lucha. Si yo se los doy a él baja su guardia. Él piensa que ha ganado. Eso es exactamente donde yo lo necesito. Timothy parpadeó, confundido. A él le habían asignado este caso pro bono y había esperado una ama de casa llorando. En cambio, él sintió como si estuviera sentado junto a un experto en desactivación de bombas. Las puertas dobles en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Daniel y Richard entraron, trayendo una ráfaga de colonia cara y arrogancia con ellos. Daniel ni siquiera miró a Sarah. Él caminó directo a la mesa de la defensa, sacó su silla y se sentó con un pesado suspiro, pasando una mano por su cabello, como si él estuviera exhausto por la carga de su propia brillantez. Richard Holloway se inclinó sobre el pasillo. Tim, qué gusto verte. Confío en que estamos solo sellando el acuerdo hoy. Sin teatros de último minuto. Nosotros estamos procediendo como disgusto, Timothy dijo, su voz quebrándose ligeramente. Daniel giró su cabeza, finalmente reconociendo a su esposa. Él ofreció una sonrisa triste, condescendiente. Sarah, tú te ves bien. Yo espero que te estés manteniendo. Estoy bien, Daniel, ella dijo. Su voz era plana. Bien. Mira, yo sé que esto es duro. Daniel dijo lo suficientemente alto para que el taquígrafo de la corte le escuchara. Pero es para lo mejor. Tú serás cuidada. La pensión alimenticia es generosa. Tú puedes finalmente tomar esas clases de pintura de las que hablaste. Sarah no parpadeó. Gracias por tu preocupación. Daniel se volvió a su abogado,
reprimiendo una sonrisa. Clases de pintura. Dios, ella era patética. Él había esperado gritos. Él había esperado que ella le echara el asunto en la cara, aunque ella no pudiera probarlo. Pero esta resignación era patética. Pero eso hizo su vida más fácil. Todos de pie, el alguacil bramó. La honorable jueza Evelyn Parker presidiendo. La jueza Parker entró en la habitación. Una mujer formidable con gafas afiladas y un comportamiento sin tonterías. Ella tomó su asiento, arregló sus togas y miró por encima del borde de sus gafas a las dos partes. Estamos aquí para el decreto final de divorcio en el asunto de Bennett contra Bennett. La jueza Parker dijo, yo he revisado el acuerdo de liquidación. Parece fuertemente ponderado hacia el demandado, señor Bennett. Mi cliente solo quiere paz, su señoría, Richard Holloway dijo suavemente, levantándose. Señora Bennett ha accedido a todos los términos. Nosotros tenemos las firmas justo aquí. Señora Bennett, la jueza miró a Sarah. ¿Es esto cierto? Tú estás renunciando a tu reclamo sobre el hogar conyugal y la propiedad intelectual de Bennett y compañía. Yo debo recordarte que Nueva York es un estado de distribución equitativa. Tú tienes derecho a una parte justa. Sarah se levantó. Yo entiendo, su señoría. Yo estoy dispuesta a firmar. Yo no quiero nada de Bennett y compañía. Yo quiero una ruptura limpia. Daniel sintió una oleada de dopamina. Estaba sucediendo. Estaba realmente sucediendo. Muy bien. La jueza Parker suspiró, recogiendo su mazo. Si no hay más objeciones o testigos a ser escuchados respecto a la división de activos. La sala del tribunal estaba en silencio. Daniel observó el mazo levantarse. Él estaba ya mentalmente descorchando el champán. 3-2 Arroyo. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala del tribunal no solo se abrieron, ellas gimieron. Cada cabeza se giró. De pie en la entrada estaba un hombre. Él llevaba un abrigo de lana que lucía de 30 años y una gorra plana. Él sostenía un bastón, no para apoyo, sino como un arma. Él estaba descansando. Daniel frunció el ceño. Era Arthur, el padre de Sarah. Genial. Daniel pensó, aquí viene el viaje de culpa. El viejo relojero está aquí para llorar. Arthur Sterling no miró a Sarah. Él no miró a la jueza. Sus ojos se fijaron directamente en Daniel. Y por primera vez en su vida, Daniel Bennett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Arthur dio un paso adelante, el bastón haciendo clic ruidosamente en el suelo de parqué. Yo me opongo, Arthur dijo. Su voz no era fuerte, pero llevaba una resonancia que parecía vibrar contra el revestimiento de madera. Yo me opongo a la distribución de activos, específicamente los activos que no pertenecen al señor Bennett, para empezar. Orden. La jueza Parker ladró, aunque ella lucía más intrigada que molesta. Señor, esta es una audiencia cerrada. ¿Quién es usted? Yo soy Arthur Sterling, el viejo dijo, caminando lentamente por el pasillo central. Él se movió con una extraña gracia fluida para un hombre de su edad, padre de la demandante y el dueño real de la propiedad, que el señor Bennett está tan ansioso por reclamar. Daniel rió. Él de hecho rió a carcajadas. Él no pudo evitarlo. Su señoría, esto es ridículo. Este es mi suegro. Él es un reparador de relojes retirado de Queens. Él está obviamente confundido, angustiado por el divorcio. Richard, ¿podemos por favor removerlo? Richard Holloway se levantó, abotonándose su chaqueta de traje. Su señoría, el señor Sterling, no tiene legitimación aquí. Él no es parte de este pleito. Este es un momento altamente emocional para la familia. Y nosotros sugerimos siéntese, señor Holloway. La jueza Parker dijo,
Sus ojos se entrecerraron hacia Arthur. Señor Sterling, usted reclamó propiedad. Esa es una declaración audaz. El señor Bennett es el CEO registrado y fundador de Bennett y compañía. La escritura de la propiedad de los Hampton está a su nombre. Arthur finalmente alcanzó la barandilla que separaba la galería del piso de la corte. Él metió la mano en su abrigo de lana de gran tamaño. La mano del alguacil se crispó hacia su cinturón, pero Arthur no sacó un arma. Él sacó una gruesa carpeta encuadernada en cuero. Era vieja, el cuero agrietado y descolorido, atado con un simple cordón rojo. «¿Papel?», Arthur dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa de la defensa frente a Daniel. Aterrizó con un golpe sordo y pesado, deslizándose por la madera pulida y derribando el vaso de agua de Daniel. «¿Qué es esto?», Daniel espetó, saltando para evitar el agua. «Esto es acoso. Ábrelo, Daniel», Sarah dijo. Daniel se congeló. Era la primera vez que ella le había hablado directamente a él desde que los procedimientos comenzaron. Su voz no era plana ya, era fría. Daniel miró a Richard. Richard se encogió de hombros, luciendo molesto. «Vamos a solo darle el gusto para que la jueza vea que estamos siendo razonables. Luego lo haremos escoltar fuera». Daniel agarró la carpeta. Sus manos estaban temblando de rabia. Él desató el cordón y la abrió. La primera página no era un documento legal. Era una foto en blanco y negro de un joven Arthur Sterling, de pie junto a un hombre que Daniel reconoció instantáneamente de libros de historia. Un titán de la industria de los años 1970. Ellos estaban estrechando manos frente a una fábrica. Bonita foto. Daniel se burló. «Así que, tú conociste a un tipo famoso una vez. ¿Qué prueba eso?» «Pasa la página», Arthur dijo. Daniel volteó la página. Era una escritura de fideicomiso, fechada hace 15 años, 5 años antes de que Daniel y Sarah incluso se conocieran. El fideicomiso ciego de la familia Sterling. Daniel escaneó el documento. Jerga de facilidad legal. Él miró a Richard. Richard se inclinó sus ojos, escaneando la página. De repente, el color se drenó del rostro de Richard. La arrogancia desapareció, reemplazada por el puro terror de un abogado que se da cuenta de que ha perdido el arma humeante. «Daniel», Richard susurró, ¿Tú alguna vez hiciste una búsqueda de título en la propiedad de los Hampton yendo atrás más de 10 años? ¿Por qué yo lo haría?» Daniel siseó. «Yo la compré de esa compañía fantasma en las Islas Caimán. Fue un robo. Lee la cláusula de beneficiario». La voz de Arthur cortó a través de los susurros. Daniel miró hacia abajo. Los activos mantenidos por el fideicomiso ciego de la familia Sterling, incluyendo todas las propiedades inmobiliarias y la propiedad intelectual asignada a la subsidiaria Vector Logic, permanecen la única propiedad del fideicomiso hasta que la beneficiaria Sarah Sterling alcance la edad de 45 años o tras la disolución de su matrimonio, momento en el cual todos los activos revierten al control directo del ejecutivo del fideicomiso, ejecutivo Arthur James Sterling. «Yo no entiendo», Daniel tartamudeó. «Lógica vectorial. Ese es el código de backend. Ese es el núcleo de mi software». «¿Tu software?» Arthur pasó a través de la puerta, ignorando al alguacil. «Daniel, tú eres un vendedor. Tú no podrías programar un microondas para hacer palomitas. Cuando tú empezaste tu compañía, tú necesitabas un backend. Sarah te lo dio. Ella te dio el código. Ella escribió un script básico», Daniel gritó. «Yo construí el imperio». «Ella te dio el código», Arthur corrigió, el cual era propiedad de Vector Logic, una compañía fantasma propiedad de mi fideicomiso. Tú firmaste un acuerdo de licencia hace 10 años.
¿Tú recuerdas? Tú estabas apurado para obtener financiación. Tú firmaste una pila de papeles que Sara te dio. La mente de Daniel se aceleró hacia atrás. Los primeros días, las noches caóticas, Sara manejando el papeleo mientras él camelaba a los inversores. Él había firmado todo lo que ella puso frente a él. Él confió en ella. O más bien, él pensó que ella era demasiado estúpida para engañarlo. Esa licencia, Arthur continuó, era revocable instantáneamente tras el divorcio. Arthur sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo mirando a un conejo atrapado. Daniel, tú no posees el software. Tú no posees la casa. Tú ni siquiera posees la silla en la que estás sentado. Tú has estado alquilando tu vida de mí por 10 años y el contrato de arrendamiento justo expiró. La sala del tribunal quedó mortalmente silenciosa. Incluso el taquígrafo dejó de escribir. Daniel miró el documento. Luego él miró a Sara. Sara estaba sonriendo ahora. Ella metió la mano en su bolso y sacó un tubo de lápiz labial. Ella lo aplicó lentamente, revisando su reflejo en su espejo de bolsillo. Yo creo, Sara dijo, cerrando de golpe el compacto, nosotros deberíamos hablar sobre la pensión alimenticia, pero yo no creo que yo seré la que lo pague. Daniel sintió la habitación girar. Richard, haz algo. Diles que esto es falso. Richard Holloway estaba tecleando frenéticamente en su teléfono. Yo estoy revisando el registro corporativo ahora. ¡Oh, Dios! Richard levantó la vista pálido como una sábana. La sociedad holding para la casa de los Hampton. Ella enlaza de nuevo a Sterling Trust y Vector Logic. Daniel, ellos poseen los números de patente. Ellos poseen la PI. Significando, Daniel gritó, significando llamada. Richard tragó con dificultad. Sin su licencia, Bennett y compañía es solo una cáscara vacía vendiendo software pirata ilegal. Si ellos retiran la licencia, el contrato gubernamental es nulo. Tú serás demandado por fraude. Tú irás a prisión federal. Daniel cayó en su silla. Él miró a Arthur Sterling, el hombre del que se había burlado, el hombre al que él había llamado relojero. ¿Quién eres tú? Daniel susurró. Arthur se apoyó en su bastón, mirando a su yerno. Yo soy el hombre que arregla cosas, Arthur dijo. Y tú, Daniel, estás roto. El mazo de la jueza Parker no bajó. En cambio, ella lo bajó lentamente, apoyando el mango contra el banco, sus ojos moviéndose rápidamente entre la carpeta de cuero agrietado y el rostro sudoroso de Richard Holloway. «Señor Holloway», la jueza Parker dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Yo estoy mirando una escritura de fideicomiso notariada que precede a este matrimonio. Yo estoy también mirando un acuerdo de licencia que parece conceder al señor Bennett el uso del código fuente de Vector Logic únicamente sobre una base renovable. Una licencia que, según el señor Sterling, ha sido justo revocada. Richard Holloway ya no era el operador hábil que había entrado esperando una vuelta de victoria. Él estaba frenéticamente hojeando los documentos que Arthur había lanzado sobre la mesa. Papeles volaron esparciéndose por el suelo. «Su señoría, esto es una emboscada», Richard tartamudeó, el sudor perlado en su frente. «Esto es juicio por sorpresa. Nosotros no hemos tenido tiempo de autenticar estos documentos. Por todo lo que sabemos, esto es una falsificación tramada por un suegro descontento». Autenticación. Arthur Sterling rió suavemente. Era un sonido seco y áspero. Revisa el pie de página en la página 4. Señor Holloway, ¿quién notarió ese acuerdo hace 10 años? Richard miró, sus ojos se abrieron. Él se desplomó ligeramente. Fue mi firma, se aclara la garganta. Holloway y Asociados.
Tu padre, en realidad, Arthur señaló, apoyándose en su bastón. Viejo Marcus Holloway, un buen hombre. Él estableció el fideicomiso ciego para mí en aquel entonces, cuando yo vendí mis patentes al Departamento de Defensa en los 80. Él sabía cómo guardar un secreto. Parece que él no compartió su lista de clientes con su hijo. Se aclara la garganta. Daniel sintió la sangre drenar de su rostro. Patentes Departamento de Defensa. Tú arreglabas relojes en un centro comercial en Queens. Arthur giró su mirada hacia Daniel. Yo reparaba piezas de tiempo porque yo disfruto la precisión. Daniel, eso calma la mente. Pero antes de que yo me retirara, yo diseñé sistemas de guía para navegación naval. Yo hice mi fortuna antes de que tú nacieras. Yo solo elegí no vivir como un pavo real, a diferencia de ti. Daniel se levantó su silla, raspando violentamente contra el suelo. Esto es una locura. Tú no puedes solo tomar mi compañía. Yo construí Bennett y compañía. Yo aseguré el contrato de logística gubernamental. Ese contrato vale 400 millones. Corrección. Sarah habló desde la mesa del demandante. Su voz era clara, resonando a través de la aturdida sala del tribunal. Tú aseguraste el contrato basado en la capacidad del software para manejar datos cifrados de la cadena de suministro. Ese cifrado, ese es mi código, Daniel. Esa es la lógica vectorial. Sarah se levantó y caminó hacia el centro de la habitación, de pie junto a su padre. La dinámica había cambiado por completo. Ella no era la víctima ya. Ella era la verdugo. Por 10 años. Sarah continuó mirando a su marido con lástima. Tú me dijiste que yo era mala para los negocios. Tú me dijiste que me quedara en casa para manejar las cosas aburridas, mientras tú ibas a cenas y cerrabas tratos. Tú no te diste cuenta de que las cosas aburridas eran el motor de todo el coche. Cada vez que tú necesitabas una actualización, cada vez que el sistema se caía y tú me llamabas en pánico a las 2:39 a.m., yo no estaba solo arreglándolo. Yo estaba renovando la firma digital. Mi firma. Daniel miró sus manos. Él recordó esas noches. Él le estaría gritando a ella que arreglara la maldita cosa para que él no luciera mal ante los inversores. Ella se sentaría en su portátil tecleando en silencio y 10 minutos después todo funcionaría. Él nunca le agradeció. Él solo tomó el crédito. Así que aquí es donde estamos. Arthur dijo su voz dura. Nosotros estamos revocando la licencia. A partir de este momento, Bennett y compañía no tiene derecho legal a usar el software. Eso significa que tu contrato gubernamental es fraudulento. Tú les prometiste tecnología que tú ya no posees. Tú no puedes hacer eso. Daniel gritó, dando un paso hacia ellos. El alguacil dio un paso adelante, mano en su funda, pero Daniel se detuvo. Si tú retiras la licencia, la compañía colapsa. Las acciones van a cero. Yo voy a la cárcel por fraude. Tú destruirás todo. Nosotros sabemos, Sarah dijo. Ella sonrió, y fue la cosa más aterradora que Daniel había visto jamás. Ese es el precio, Daniel. Tú querías 90% de los activos. Bien, toma 90% de la deuda, toma 90% de los pleitos, toma 90% de la sentencia de prisión. Su señoría Richard chilló. Nosotros solicitamos un receso inmediato. Nosotros necesitamos conferenciar con mi cliente. La jueza Parker miró el reloj. Ella miró a Daniel, quien estaba temblando, y a Sarah, quien permanecía de pie como una estatua de justicia. La corte está en receso por 1 hora. La jueza Parker declaró, golpeando el mazo. Señor Bennett, señor Holloway, yo sugiero que ustedes usen este tiempo muy sabiamente. Si estos documentos son válidos, ustedes no están solo mirando un acuerdo de divorcio.
Ustedes están mirando una acusación federal. El pasillo fuera de la sala del Tribunal 304 era un caótico borrón de ruido y pánico. Richard Holloway arrastró a Daniel a una pequeña sala de consulta privada y cerró la puerta de golpe, bloqueándola. «Tú idiota», Richard siseó, lanzando su maletín sobre la mesa. «Tú absoluto idiota arrogante. Tú me dijiste que su padre era un don nadie. Tú me dijiste que ella era una ama de casa con un hobby. Yo no sabía». Daniel caminó por la pequeña habitación, tirando de su corbata. Él sentía como si se estuviera asfixiando. Él vivía en un nivel dividido en Queens. Él conducía un Ford Taurus 2004. ¿Cómo se suponía que yo iba a saber que él era algún tipo de genio millonario sigiloso? «No importa lo que tú sabías», Richard gritó. «Importa lo que tú firmaste. Yo acabo de sacar los registros digitales de los archivos de la firma. Mi padre sí lo notarió. El fideicomiso es inquebrantable, Daniel. Es un fideicomiso de píldora venenosa. Fue diseñado específicamente para este escenario. Si Sara se divorcia, los activos vuelven al fideicomiso. Es una trampa puesta hace 10 años, esperando que tú te equivoques». Daniel se apoyó contra la pared, deslizándose hacia abajo hasta que él tocó el suelo. Él puso su cabeza en sus manos. «El trato gubernamental. Los auditores vienen la próxima semana. Si la licencia del software es inválida, ellos lo verán. Ellos me acusarán de obtener un contrato gubernamental bajo falsos pretextos. Eso es 20 años, Richard. 20 años. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo», Richard dijo, caminando. «Nosotros tenemos que rogar. Tú tienes que salir ahí, encontrar a Sara y darle lo que ella quiera. Olvida el 90%. Dale 50, dale 70. Demonios, dale la casa de los Hampton y el perro. Nosotros solo necesitamos esa licencia activa». Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Ella no quiere la casa, Richard. Tú no viste su cara. Ella quiere sangre. Entonces ofrécele más sangre». Richard espetó. «Ofrécele tu sangre. Ruega». Daniel se levantó. Él ajustó su chaqueta. Él alisó su cabello. Él era un vendedor. Él había vendido hielo a esquimales. Él podría vender esto. Él solo necesitaba encontrar el ángulo correcto. Sara lo amó una vez. En el fondo ella era todavía esa chica suave, tranquila que lo miraba con adoración. Él podría manipular eso. Él tenía que... «Hay aquí», Daniel dijo. «Yo manejaré a Sara». Daniel salió de la habitación. Él escaneó el pasillo. La corte estaba ocupada. Abogados y clientes bulliciosos. Él los vio al final del pasillo cerca de las ventanas. Sara estaba de pie de espaldas a él, mirando el horizonte de la ciudad. Arthur se sentó en un banco cercano, leyendo un periódico como si él no hubiera justo lanzado una bomba nuclear sobre la vida de Daniel. Timothy, el abogado de Sara, no estaba por ninguna parte. Daniel tomó una respiración profunda. Él puso su cara de disculpa sincera, ojos ligeramente hacia abajo, boca suave. Él caminó hacia allá. «Sara», él dijo suavemente. Ella no se giró. «Tú tienes 40 minutos, Daniel». «Sara, por favor», él dijo, acercándose, bajando su voz a un susurro íntimo. «¿Podemos justo hablar? No abogados, no padres, solo nosotros. Daniel y Sara, el equipo». Se aclara la garganta. Sara finalmente se giró. Su expresión era ilegible. «No ha habido un equipo por mucho tiempo, Daniel. Solo estabas tú y el personal con el que te acostabas». Daniel se estremeció, así que ella sabía sobre Jessica. Él decidió pivotar. «Yo sé que he cometido errores», Daniel dijo, su voz quebrándose con emoción practicada. «Yo me perdí, Sara.
La presión de la compañía, el estrés. Yo perdí de vista lo que importaba. Pero nosotros construimos esto juntos. Tú lo dijiste tú misma, es tu código. ¿Tú realmente quieres ver tu arduo trabajo quemarse? ¿Tú quieres verme en prisión? Él buscó su mano. Ella no se apartó, pero su mano estaba fría y flácida. Yo puedo cambiar, Daniel suplicó. Deja esta tontería de fideicomiso. Firma el acuerdo original. Yo te daré la mitad. 50-50. Nosotros podemos ser socios. Socios reales esta vez. Yo despediré a Jessica. Yo despediré a todos. Solo no me destruyas. Sara lo miró, estudiando su rostro como si buscara un rastro del hombre con el que se había casado. Tú estás asustado, ella observó en voz baja. Claro que estoy asustado. Yo estoy a punto de perder todo. No, Daniel, Sara dijo, apartando su mano. Tú no estás asustado de perderme a mí. Tú estás asustado de ser pobre. Tú estás asustado de lucir como un fracaso ante tus amigos en el club de campo. Eso no es cierto. Sí es cierto. Ella dijo. Ella metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Ella tocó la pantalla y se lo mostró a él. Se aclara la garganta. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto, no el de Jessica. Uno diferente, uno que Daniel le había enviado a su hermano de fraternidad, Mark, hace 3 días. Texto. Finalmente deshaciéndome del peso muerto. Sara está fuera. Yo obtengo el efectivo. Ella obtiene el gato, yendo a actualizar a un modelo para el próximo mes. La vida empieza a los 40, hermano. Daniel miró fijamente la pantalla. ¿Cómo obtuviste eso? Yo te lo dije, Sara dijo guardando el teléfono. Yo escribí el código, Daniel. Los teléfonos de la compañía funcionan en un servidor seguro que yo administro. Yo he visto cada texto, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria que tú has hecho a tus amantes durante los últimos 5 años. Daniel dio un paso atrás, horrorizado. Él había estado viviendo en una casa de cristal, lanzando piedras mientras ella sostenía el Windex. Yo me quedé porque yo esperaba que tú cambiaras, Sara dijo, su voz temblando ligeramente con rabia suprimida. Yo me quedé porque yo tomé mis votos en serio. Pero cuando tú me entregaste esos papeles, cuando tú intentaste dejarme con nada después de que yo te di todo, ese fue el momento en que tú moriste para mí. Sara, espera. No. La voz de Arthur resonó. Daniel saltó. El viejo había doblado su periódico y estaba de pie. Tú has terminado de hablar con mi hija, Arthur dijo. Él caminó sobre su bastón, golpeando rítmicamente. Él se detuvo a pulgadas de la cara de Daniel. El viejo olía a menta y aceite de armas. Aquí está el nuevo trato, Arthur dijo, porque yo soy un hombre benevolente y porque yo no quiero que mi hija pase los próximos 2 años testificando en tu juicio por fraude. El corazón de Daniel saltó. Un trato. Había una salida. Cualquier cosa, nómbrala. Tú cederás 100% de Bennett y Comedy a Sara. Arthur dijo que tú desalojarás la casa de los Hampton para la medianoche de esta noche. Tú renunciarás como CEO con efecto inmediato. ¿Qué eso me deja con nada? Daniel lloró. ¿No nada? Arthur corrigió. Si tú haces esto, nosotros concederemos una licencia retroactiva para el software por la duración del contrato gubernamental. La compañía sobrevive. Tú no irás a prisión por fraude. Tú te irás libre con tu libertad y tu guardarropa, pero ni un centavo del dinero de la compañía. Daniel los miró fijamente. Ellos le estaban pidiendo que se fuera desnudo, que renunciara a la identidad que él había forjado por una década. Y si yo me niego, Daniel desafió, tratando de encontrar un último pedazo de influencia.
Si yo peleo, esta cosa del fideicomiso tomará años para litigar. Yo lo alargaré. Yo quemaré la compañía yo mismo antes de dejar que tú la tengas. Arthur sonrió. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña unidad flash plateada. Tú puedes intentar, Arthur dijo. Pero esta unidad contiene la auditoría forense que yo encargué hace 3 meses. Ella detalla cómo tú has estado canalizando fondos de la compañía a cuentas offshore en las Caimán para evitar impuestos. Eso no es solo un pleito civil, Daniel. Eso es evasión de impuestos del IRS y malversación corporativa. El FBI ama casos como este. Daniel miró la unidad flash. Ella brilló bajo las luces del pasillo como una bala. La elección es tuya, Sara dijo suavemente. Vete con tu libertad o vete esposado. Tú tienes 5 minutos antes de que la jueza regrese. Daniel miró las puertas dobles de la sala del tribunal. Él miró a Richard, quien estaba asomándose de la sala de consulta, sacudiendo su cabeza frenéticamente, moviendo la boca a la palabra firma. El rey de la logística se dio cuenta de que él había sido puesto en jaque mate hace 5 movimientos. El justo no había estado prestando atención al tablero. Bien, Daniel susurró, su voz rota. Yo firmaré. Bien, Arthur dijo, dándole la espalda. Consigue el papeleo, Sara. Yo sostendré la puerta. Pero mientras Daniel los observaba alejarse, un pensamiento oscuro, desesperado se formó en su mente. Él estaba acorralado. Él estaba vencido. Pero él no estaba muerto todavía. Y un hombre con nada que perder es el hombre más peligroso en la habitación. Él sacó su teléfono y marcó un número que él había jurado nunca llamar. Un número perteneciente a un hombre llamado Vinny, un usurero de sus primeros días que manejaba problemas que los abogados no podían. Si yo no puedo tener la compañía, Daniel pensó su pulgar flotando sobre el botón de llamada. Nadie lo hará. Daniel Bennett caminó de nuevo al pozo principal de la sala del Tribunal 304, pero él no se sintió como un hombre caminando hacia una rendición. Él se sintió como un soldado llevando una granada a un búnker. Para el mundo externo, para la jueza Parker asomándose por encima de sus gafas, para la taquígrafa masajeando sus muñecas, e incluso para su propio abogado aterrorizado, Daniel lucía derrotado. Sus hombros estaban caídos hacia adelante, colapsando las líneas afiladas de su traje italiano. Su cabeza colgaba baja, sus ojos fijos en el suelo de parqué. Él lucía como un rey que había sido despojado de su corona, arrastrado por el barro y forzado a arrodillarse. Nosotros aceptamos, Richard Holloway anunció su voz, una cáscara seca de su antiguo barítono. Él estaba limpiando el sudor de su labio superior con un pañuelo monogramado que estaba ya húmedo. Mi cliente, señor Bennett, excede a los términos propuestos por el señor Sterling. Transferencia completa de activos. Renuncia inmediata de todos los puestos ejecutivos. Nosotros firmaremos el anexo. La jueza Parker se recostó el cuero de su silla crujiendo en el silencio. Ella estudió a Daniel con una mezcla de escrutinio profesional y leve sorpresa. Ella había visto hombres como Daniel Bennett antes. Usualmente ellos luchaban hasta que el dinero se acababa. Ellos quemaron a través de mociones de apelación y retrasos solo para fastidiar a sus ex esposas. Para él rendirse tan rápidamente fue inusual. Señor Bennett, la jueza Parker dijo, su voz resonando ligeramente en la habitación de techo alto. ¿Usted confirma esta declaración? ¿Usted entiende la gravedad de lo que está siendo propuesto? Usted está esencialmente alejándose de una década de trabajo con nada sino sus efectos personales y su libertad. Daniel se detuvo en la mesa de la defensa. Él colocó sus manos en la madera fría.
Él tomó una respiración lenta y temblorosa, una actuación perfecta de un hombre tratando de no llorar. Yo confirmo, su señoría, Daniel dijo suavemente. Yo quiero que esto termine. Yo quiero seguir adelante con mi vida. Muy bien. La jueza asintió, aunque sus ojos permanecieron entrecerrados. Abogado para la demandante, por favor prepare la estipulación. Mientras Timothy, el abogado de Sarah, comenzó a garabatear frenéticamente el anexo escrito a mano al decreto de divorcio, Daniel se sentó. Él acercó su silla a la mesa, creando una sombra privada bajo la superficie de caoba. Su corazón no se estaba rompiendo. Estaba martillando con el rítmico latido tóxico de pura adrenalina. Ellos creen que han ganado. Daniel pensó una fría burla formándose en su mente, invisible para la habitación. Arthur piensa que es un genio. Sarah piensa que está liberada. Ellos piensan que pueden tomar mi compañía, mi legado, y entregárselo a una mujer cuya mayor ambición solía ser plantar hortensias. Él miró hacia la mesa del demandante. Sarah le estaba susurrando algo a su padre. Arthur estaba asintiendo, luciendo estoico y engreído. Ellos lucían como si estuvieran ya planeando la cena de victoria. Quizás un buen asador. Quizás un brindis por el final de Daniel Bennett. Daniel lentamente deslizó su mano derecha en su bolsillo. Sus dedos rozaron el metal frío de su teléfono inteligente. Él no iba a dejar que ellos lo tuvieran. Si él no podía ser el CEO de Bennett y Co., entonces Bennett y Co. dejaría de existir. Hace 3 años, durante un periodo de intensa paranoia, alimentada por demasiada cafeína y no suficiente sueño, Daniel había contactado un elemento más oscuro de su red profesional. Él había encontrado un ingeniero freelance en Estonia, un hombre que no hacía preguntas mientras la transferencia de criptomonedas se liquidara. Daniel le había pagado $50,000 para instalar un sistema a prueba de fallos en la granja de servidores en Nueva Jersey. No era un virus de software, era hardware, un generador de pulso electromagnético localizado, un PEM disfrazado como una unidad de suministro de energía ininterrumpida de respaldo en el rack principal del servidor. Estaba cableado a un disparador remoto. Si activado, no solo borraría datos, físicamente fundiría los discos duros, convertiría la arquitectura de servidor multimillonaria en una pila de escoria cálida e inútil. El código fuente, las claves de cifrado, los datos de logística gubernamental, todo eso se habría ido, irrecuperable. Él lo llamó la opción Sansón. Si el templo se cae, todos mueren. Aquí está el documento, señor Bennett, Timothy dijo, acercándose y colocando una hoja de papel de bloc legal frente a él. La letra era apurada pero legible. Yo, Daniel Bennett, por la presente transfiero 100% de mi capital en Bennett y co-renuncio como CEO. Renuncio a todas las reclamaciones. Daniel recogió la pesada pluma estilográfica. Él miró a Richard. Richard estaba mirando la pared, luciendo como si estuviera calculando sus primas de seguro por mala praxis. Fírmalo, Daniel. Richard susurró sin mirarlo. Solo fírmalo y vámonos de aquí antes de que el viejo cambie de opinión y llame al IRS. Estoy firmando, Richard. Relájate, Daniel murmuró. Debajo de la mesa, Daniel sacó su teléfono. Él lo mantuvo bajo, protegido por su muslo. Él lo desbloqueó con una huella de pulgar. La pantalla brilló tenuemente. Él deslizó a la tercera página de sus aplicaciones a una carpeta etiquetada Utilidades y abrió una aplicación que lucía como una calculadora genérica. Él sostuvo el bolígrafo sobre el papel con su mano izquierda, fingiendo duda.
Con su mano derecha debajo de la mesa, él tecleó la secuencia. 66 y 699. La interfaz de la calculadora desapareció. La pantalla se volvió de un rojo de advertencia Stark. Un aviso apareció en texto blanco simple. Iniciar protocolo. Advertencia Krakatoa. Fallo de hardware irreversible inminente. Confirmar/cancelar. Daniel miró a Sarah una última vez. Se aclara la garganta. Ella lo estaba mirando a él ahora. Su cara estaba tranquila, casi pacífica. Eso lo enfermó. Ella no merecía su imperio. Ella no merecía el poder. Quémalo. La voz en su cabeza gritó. Quémalo todo. Su pulgar flotó sobre. Confirmar. En el exacto mismo momento, su mano izquierda bajó el bolígrafo al papel. Él presionó el botón en la pantalla. Comando enviado cuenta atrás 60 segundos. Una oleada de dopamina golpeó a Daniel tan fuerte que él casi mareado. Él garabateó su firma en el papel. Daniel J. Bennett. La firma era dentada agresiva. Él deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo. El temporizador estaba corriendo. 1 minuto. En 60 segundos, los capacitores en Nueva Jersey se descargarían. Los ventiladores se detendrían. Las luces parpadearían. Y Bennett y compañía se convertirían en nada más que un recuerdo. Ahí, Daniel dijo, su voz más fuerte ahora. Él empujó el papel hacia Timothy. Está hecho. Es todo tuyo, Sarah. Todo el reino. Yo espero que tú sepas cómo gobernarlo. Timothy tomó el papel, revisó la firma y se lo entregó al alguacil, quien lo llevó hasta la jueza Parker. La corte acepta la estipulación. La jueza Parker anunció, sellando el expediente con un golpe sordo y pesado. Eso sonó como un juicio final. El divorcio es final. Los activos son transferidos con efecto inmediato. Señor Bennett, usted debe desalojar las instalaciones de la compañía al cierre del negocio hoy. Me voy ahora mismo, Daniel dijo, levantándose abruptamente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Él necesitaba estar afuera. Él necesitaba estar en el ascensor, o mejor aún, en un taxi cuando las notificaciones empezaran a llegar. Él quería estar lejos cuando el teléfono de Sarah empezara a zumbar con las llamadas de pánico del director de TI, gritando que los servidores se estaban derritiendo. Él abotonó su chaqueta de traje, alisando la tela sobre su pecho. Él se sintió más ligero. Él se sintió poderoso de nuevo. Él había perdido la batalla, pero él había bombardeado el campo de batalla. «Vámonos, Richard», Daniel ordenó, girando sobre su talón. «¡Daniel!». La voz de Sarah cortó el aire. No fue un grito, fue un tono conversacional, calmado y claro, pero detuvo a Daniel en seco. Él estaba a 3 pasos de la puerta. Él se dio la vuelta molesto. «¿Qué ahora, Sarah? ¿Quieres una muestra de sangre también? Tú tienes todo». Sarah estaba de pie. Ella se había movido de detrás de la mesa del demandante y estaba de pie en el pasillo central, bloqueando su camino a la puerta. Ella no estaba sonriendo. Ella lucía decepcionada. «¿No vas a revisar tu teléfono?», ella preguntó. Se aclara la garganta. Daniel frunció el ceño, su frente arrugándose. «Disculpe, ¿su teléfono?». Sarah repitió, señalando hacia su bolsillo donde el dispositivo estaba actualmente contando. La opción Sansón, el interruptor del hombre muerto. Usualmente un sistema como ese envía un texto de confirmación cuando el disparador es recibido. ¿Tú lo recibiste? El silencio que cayó sobre la sala del tribunal fue absoluto. Fue un vacío succionando el aire de los pulmones de Daniel. Su mano se crispó. ¿Cómo ella podría posiblemente saber el nombre? Se aclara la garganta. ¿Cómo ella podría saber sobre la aplicación?
Él nunca había dicho a un alma, ni Richard, ni Jessica, ni siquiera el ingeniero sabía para quién él estaba realmente trabajando. Yo no sé de qué tú estás hablando, Daniel tartamudeó, pero su voz carecía de convicción. Un sudor frío brotó instantáneamente por su espalda. El PEM en la granja de servidores de Nueva Jersey. Arthur habló desde el banco. El viejo ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Rack 4, Unidad B, disfrazada como una batería de respaldo. Ingeniería inteligente. Crudo, pero inteligente. Daniel sintió la habitación girar. Tú lo encontraste. Yo lo encontré hace 6 meses, Sara dijo, dando un paso más cerca. Sus tacones hicieron clic en el suelo, sonando como disparos en la habitación tranquila. Yo estaba haciendo una auditoría térmica de rutina de los sistemas de refrigeración. La unidad B estaba funcionando 3 veces más caliente que las otras. Yo la abrí. La mente de Daniel se aceleró. Si ella lo encontró, ella debe haberlo deshabilitado. Eso significaba que la compañía estaba segura. Bien, resopla, él pensó desesperadamente. Así que yo no lo destruí. Al menos no estoy en problemas. Yo solo me voy. Así que tú lo desconectaste. Daniel soltó una risa nerviosa. Felicidades. Tú salvaste el hardware. Bien por ti. Ahora, si me disculpas, yo no lo desconecté, Daniel. Sara dijo. Daniel se detuvo. Daniel, ¿qué? Si yo lo hubiera desconectado, tú habrías visto el estado offline en tu aplicación. Sara explicó, su voz bajando a un susurro conspirador peligroso. Tú habrías sabido que tu trampa estaba rota. Y yo necesitaba que tú te sintieras seguro. Yo necesitaba que tú te sintieras lo suficientemente arrogante para presionar ese botón. Así que, ¿qué hiciste? Daniel susurró. La cuenta regresiva en su bolsillo debe estar en 0. Pero nada estaba sucediendo. Yo recableé la salida, Sara dijo simplemente. Yo redirigí la señal. Cuando tú presionaste confirmar justo ahora, tú no enviaste un pico de voltaje a los discos duros. Entonces, ¿qué yo activé? Daniel gritó, su compostura rompiéndose. ¿Qué yo justo hice? Sara levantó su mano y señaló más allá de Daniel hacia las pesadas puertas dobles en la parte trasera de la sala del tribunal. Tú activaste una alarma silenciosa, Sara dijo. Una baliza de socorro digital específica que yo configuré. Una que es monitoreada directamente por la División de Delitos Cibernéticos. Daniel se aclara la garganta, giró su cabeza para mirar las puertas. Yo te lo dije, Daniel. Sara dijo, su voz sonando lejana mientras la sangre corría en sus oídos. Yo escribí el código. Tú estabas jugando a las damas. Yo estaba programando el tablero. En ese momento, las pesadas puertas de roble gimieron. Ellas no se abrieron lentamente. Ellas fueron empujadas abiertas con fuerza. Daniel Bennett se congeló. Él se dio cuenta con una sacudida nauseabunda de claridad que la cuenta regresiva de 60 segundos no había sido para los servidores. Había sido para él. La súbita violencia de las puertas abriéndose de golpe rompió la quietud de la sala del tribunal. No era un empleado o un turista perdido. 4 hombres entraron en la habitación, moviéndose con la eficiencia depredadora sincronizada de una manada de lobos. Ellos llevaban cortavientos azul marino, con letras amarillas llamativas en la espalda. FBI. Detrás de ellos caminaba un hombre severo en un traje de carbón, llevando un maletín reforzado. Daniel tropezó hacia atrás, sus caderas chocando dolorosamente con la mesa de la defensa. Su corazón martilló contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Qué es esto, Richard? Haz algo. Richard Holloway sí hizo algo.
Él se encogió físicamente, alejándose 2 pies de Daniel, levantando sus manos en un gesto universal de rendición. Yo no estoy involucrado. Richard tartamudeó, sus ojos abiertos. Yo soy asesor legal solo para el divorcio. Yo no tengo conocimiento de las actividades extrajudiciales de mi cliente. El agente principal, un hombre alto, con un corte de pelo rapado y ojos como pedernal, ni siquiera miró al abogado. Él caminó directo a Daniel, cerrando la distancia en 3 largas zancadas. Daniel Bennett, el agente ladró. Sí, pero yo soy el agente especial Miller, División de Crímenes Cibernéticos. Usted está bajo arresto. ¿Arresto? La voz de Daniel subió a un chirrido agudo. ¿Por qué? Yo firmé los papeles. Yo le di a ella la maldita compañía. Esto es acoso. Nosotros no estamos aquí por el acuerdo de divorcio, señor Bennett. El agente Miller dijo, su voz plana y aburrida. Él buscó su cinturón y desabrochó un par de pesadas esposas de acero. Nosotros recibimos una alerta digital a la 1:42 p.m., indicando un intento de purga catastrófica de un servidor seguro de nivel 1 que albergaba datos clasificados de logística del Departamento de Defensa. Daniel sintió la sangre drenar de su rostro. Fue un fallo. Era mi servidor. Yo lo poseo. Corrección. Se aclara la garganta. La voz de Arthur Sterling cortó a través del caos. Daniel miró. El viejo relojero estaba de pie ahora, apoyándose cómodamente en su bastón, mirando a Daniel con el interés desapegado de un hombre inspeccionando un mecanismo de reloj roto. ¿Tú firmaste el anexo a las 1:41 p.m.? Arthur señaló, revisando su reloj de bolsillo. En el exacto momento que tú presionaste ese botón en tu bolsillo, Bennett y compañía, y cada pieza de hardware dentro de ella se convirtió en la única propiedad de Sarah Sterling. Y dado que esos servidores alojan datos gubernamentales FedToal, intentar freírlos no es solo vandalismo, Daniel. Sarah dio un paso adelante, su voz suave, pero llevando el peso de un mazo. Es una violación de la ley de fraude y abuso informático. Es intento de destrucción de propiedad gubernamental. Es ciberterrorismo. Daniel la miró fijamente. La realización lo golpeó como un golpe físico. El momento, la presión para firmar, el interruptor del hombre muerto que ella había dejado intacto. Era todo un embudo. Ella no solo lo había derrotado, ella lo había guiado paso a paso arrogante a su propia tumba. Tú me tendiste una trampa. Daniel siseó saliva volando de sus labios. Tú me engañaste. Yo te di una elección, Daniel. Sarah dijo, su expresión llena de lástima, lo cual le dolió más de lo que la ira jamás podría. Yo te rogué que solo hablaras conmigo. Yo te ofrecí una ruptura limpia. Tú podrías haber salido de aquí un hombre libre, pero yo te conocía. Yo sabía que tu ego no te dejaría perder. Yo sabía que si tú no podías ser el rey, tú intentarías quemar el castillo. Ella se inclinó más cerca, susurrando, para que solo él pudiera escuchar por encima del sonido de los agentes agarrando sus brazos. Mi padre me enseñó que un reloj es tan bueno como su engranaje más pequeño. Tú olvidaste los pequeños engranajes, Daniel. Tú me olvidaste a mí. El agente Miller giró a Daniel. Manos detrás de tu espalda. No, tú no puedes hacer esto. Daniel gritó mientras el acero frío se ajustaba fuertemente alrededor de sus muñecas. Yo soy Daniel Bennett. Yo soy el CEO, Richard. Llama al gobernador. Llama a alguien. Pero Richard Holloway estaba ya ocupado metiendo papeles en su maletín, negándose a hacer contacto visual. Mientras ellos marchaban a Daniel hacia las puertas, él giró su cabeza hacia atrás. Él vio la sala del tribunal una última vez. Él vio a la jueza mirando hacia abajo con desdén.
Él vio la silla vacía donde él se había sentado, pensando que estaba ganando. Y él vio a Sara. Ella no estaba celebrando. Ella no estaba riendo. Ella estaba solo de pie allí, su mano descansando suavemente en el brazo de su padre. Ella lucía fuerte. Ella lucía como una mujer que había finalmente exhalado después de aguantar la respiración por 10 años. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, cortando los gritos desesperados de Daniel. El silencio que siguió fue pesado pero limpio. Bien, la jueza Parker dijo, exhalando un largo aliento y quitándose sus gafas. Esa fue ciertamente la conclusión más trascendente de un procedimiento de divorcio que yo he presidido jamás. Arthur Sterling ajustó su gorra plana. Él miró a su hija. «¿Estás bien, pequeña?» Sara miró las puertas cerradas, luego de nuevo a su padre. Ella sonrió, y por primera vez en una década, llegó a sus ojos. «Estoy bien, papá», ella dijo, recogiendo la carpeta de cuero agrietado, el fideicomiso que había sido su escudo. «En realidad, estoy mejor que bien. Yo tengo una compañía que arreglar». «Tú necesitarás parchear ese backend», Arthur señaló, sus ojos brillando. «Los protocolos de seguridad son un desorden». «Ya escribí el parche anoche», Sara respondió, tomando su brazo. «Vamos, yo estoy comprando el almuerzo y papá, tú puedes elegir el vino». La caída de Daniel Bennett fue tan rápida como su ascenso. Sin los abogados de la compañía para protegerlo, y con la evidencia digital que Sara proporcionó, el caso federal fue rápido. Él fue sentenciado a 15 años en prisión federal por fraude electrónico, malversación de fondos e intento de destrucción de propiedad gubernamental. Los amigos a quienes él había impresionado con su estilo de vida de champán nunca visitaron. Su amante Jessica vendió su historia a un tabloide por $5,000 y desapareció a Los Ángeles. Sarah Sterling, sin embargo, no desapareció. Ella tomó el timón de Sterling Bennett Logic, renombrándola simplemente como Vector Systems. Bajo su liderazgo tranquilo y competente, la compañía no solo sobrevivió. Ella prosperó. Ella no compró un yate o un ático. Ella compró una pequeña casa adosada en Chelsea con un estudio donde ella pintaba los fines de semana, y ella construyó un taller de última generación para su padre. Arthur Sterling pasó sus años restantes haciendo exactamente lo que él amaba, arreglando cosas rotas. Al final, Daniel Bennett aprendió de la manera difícil que la vida no es sobre cuán rápido tú subes o cuán fuerte tú gritas. Es sobre la calidad de la base que tú construyes. Él pasó su vida intentando poseer el tiempo, mientras el relojero tranquilo y su hija eran los únicos que sabían cómo verdaderamente dominarlo. Si tú disfrutaste esta historia de justicia de alto riesgo y el karma definitivo, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Nosotros te traemos las mejores historias de venganza y redención cada semana. Comparte este video con alguien que necesita un recordatorio de que la gente más tranquila a menudo tiene las mentes más ruidosas. Gracias por mirar.